Acabo de volver de la Spezi, de la Spezialradmesse, la feria de bicicletas especiales en Alemania. Quiero compartir contigo esos momentos porque creo que merecen la pena. Así que, si te quedas unos minutos, te dejo aquí el vídeo, mi resumen de la Spezialradmesse en Lauchingen de 2024. La Spezi, abreviatura de Spezialradmesse, que significa en alemán Feria de Bicicletas Especiales, es una feria totalmente fuera de lo convencional. No solamente por el tipo de vehículos que se exhiben, sino por la filosofía alejada de lo puramente comercial, a pesar de todos los fabricantes que muestran y permiten probar sus productos. La Spezi es probablemente la única feria en la que tanto los vehículos fabricados comercialmente como los de fabricación artesanal son igualmente objeto de exhibición y admiración por parte del público. Y es además de las pocas ferias donde casi todo lo que se exhibe se puede probar. En la Spezi se pueden encontrar nuevos inventos, asociaciones que promueven los vehículos de propulsión humana y las reclinadas en particular, ponencias de cicloturistas que han recorrido medio mundo y asistentes que acuden al evento en bicicleta desde distancias que a muchos os resultarían inverosímiles. Es la única feria donde vas a encontrar todo tipo de cachivaches con ruedas, muchos de los cuales ni siquiera imaginarías que existen. Aquí cobra verdadero sentido la frase del replicante Roy Batty en la película Blade Runner. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Y es literal. Coches de pedales, bicicletas para varias personas, todo tipo de reclinadas, bicicletas y cuadriciclos de carga, tándems invertidos, velomóviles deportivos y urbanos, bicicletas para necesidades especiales, remolques de todo tipo, caravanas para bicicletas, cafeteras con ruedas, todo eso tiene cabida aquí.
recinto que alberga actualmente la Spezi es el Laufenmühle, un polígono industrial que ocupa un espacio de 7,5 hectáreas y que ha sido construido en diferentes periodos entre los años 1835 y 2000. La Spezi es una experiencia convertida en feria. No está hecha exclusivamente para vender, sino para el goce y disfrute de los usuarios. Por eso el circuito de pruebas supone uno de los mayores atractivos del evento. El circuito es mixto, transcurre por el interior y por el exterior de los edificios, a lo largo del perímetro del recinto, y también se ha habilitado un tramo de carretera para que se puedan probar algunos vehículos por carretera sin necesidad de circular entre coches. Por primera vez en una bici. Together. Buena práctica para el después. Llevo unos cuantos años viniendo a la Spezi y nunca deja de resultarme divertida y fascinante. Desde el día anterior a la celebración de la feria, cuando se empieza a respirar un aire especial en las calles a medida que van aumentando los avistamientos de vehículos curiosos, hasta el final del evento, en la que Lauchringen se despide de la feria hasta el año que viene. Pero los velomóviles se siguen viendo aparcados en batería a las puertas de los bares. La organización ofrece dos opciones de alojamiento a precios muy asequibles para los visitantes a la feria. La primera consiste en un espacio habilitado al aire libre para acampar, contiguo al recinto donde se celebra la Spezi y en el que se pueden observar las formas de acampada más estrambóticas que uno se pueda imaginar. Desde la tienda de campaña más elemental hasta caravanas completas remolcadas por bicicletas, triciclos o velomóviles. Lo más sorprendente es que no es una opción puntual, sino que hay muchos modelos, algunos artesanales y otros construidos por pequeños fabricantes. El nivel de detalles y acabados es increíble. La otra opción es alojarse en el centro deportivo del ayuntamiento, que ofrece varias salas tipo gimnasio para quien quiera llevar su esterilla y saco de dormir. Por un precio más que módico, se puede dormir bajo techo y asearse en las duchas del polideportivo. It sound right, boys.
Estamos aquí en el stand en la pista de pruebas del Quad Velo, que no lo probamos el año pasado porque bueno, hay mucha cola y hay que esperar mucho tiempo para probar, pero teníamos pendiente hacer una prueba. It sound right, boy. It sound right, boy. Es videofoto, podéis hacer tonterías. Kiko y Jason por primera vez en una bici. Together. Estamos ahora mismo cerrando, bueno, están cerrando ya las instalaciones de la Spezi. Vamos a dar una última vuelta por aquí para que veáis un poquito el ambiente. Pero bueno, ha sido una feria muy interesante. Curioso constatar que ha habido algo menos de público que el año pasado, pero ha estado muy bien. Gracias a que ha habido un poquito menos de público, la verdad es que esto ha sido un poco más relajado para los visitantes. Hemos tenido más espacio, más posibilidad de probar bicicletas y zonas menos abarrotadas de gente, lo cual se agradece. Este año pues he coincidido con varias personas, he conocido nuevos amigos y la verdad es que ha sido muy agradable compartir aquí ratos con personas que han venido de muy lejos. El año que viene estaremos aquí de nuevo, espero encontrarme con algunos de vosotros y desde luego pues conocer muchos inventos nuevos, otros que ya hemos visto y probar todo lo que se pueda. Así que os mando a todos un saludo desde aquí, desde Lauchingen, y nos vemos pronto. Hasta luego. Camiseta.